Bien, pues nos toca ahora a José Antonio Lisbona y a mí hablar de algunos aspectos que tal vez Eva y Juan Carlos no han comentado para ampliar la información sobre la labor de Ángel Sanz Briz. Y como digo, me acompaña José Antonio Lisbona, que es politólogo, historiador, miembro del Consejo Asesor del Centro Sefarad de Israel y buen amigo de esta casa. Y además juntos llevamos muchos años trabajando en este tema y hemos tenido muchísimas conversaciones al respecto y es un placer poder ampliar esa información, como decía, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto como un diálogo entre tú y yo, José Antonio. Perfecto. Y lo primero que te diría es una reflexión. ¿Cuándo crees que fue el primer contacto que tuvo Ángel Sanz Briz, uno, con el mundo judío y dos, con el mundo del nazismo? Él tiene un contacto con el mundo judío en Alejandría. En su segundo destino diplomático es como cónsul en 1941 en Alejandría, que hay una gran comunidad sefardí, y al año siguiente, el año 42, es el encargado de negocios en el Cairo, donde además de conocer a la comunidad también judía de sefardí del Cairo, concede algunos pasaportes a protegidos, cosa que desde Madrid aún no autorizaban. Y por contra, 10 años antes, en 1932, en el viaje de fin de carrera de la promoción, la única promoción de diplomáticos que hubo durante la República, de 1932, van un viaje largo de casi 42 días a Alemania, y en una ciudad alemana tienen una representación entre ópera y teatro, casi con música de los Nibelungos, donde los diplomáticos españoles, los jóvenes diplomáticos, entre ellos Ángel Sanz Briz, tienen que presenciar como 8.000 personas levantándose en pie con el brazo en el saludo romano, se alzan pidiendo la vuelta del imperio prusiano. Y él, cuando escribe ese recorrido de su viaje de la escuela diplomática, ya anuncia que realmente la sociedad alemana tiene visos de barbarie. Por lo tanto, tiene esos dos, 32 con el mundo nazi y en el año 42 con el mundo judío en Egipto. Muy interesante porque probablemente muy pocos españoles de esa época, incluidos los diplomáticos, habían tenido esa experiencia previa, con lo cual no surge de la nada esa reacción que tiene en Budapest, ¿no? También hay un dato interesante y menos conocido, que es que él es uno de los primeros que informa a Madrid sobre la realidad de Auschwitz, además con un informe exhaustivo que le llega de otra persona, informando de la barbarie que está teniendo lugar en Auschwitz. Es cierto, es un informe excelente de 30 folios, con unos gráficos muy precisos sobre Auschwitz, los barracones, los hornos crematorios, con números muy precisos de vagones, trenes que han ido de nacionalidades, y él efectivamente lo traslada ya a Madrid el 26 de agosto del 44. Madrid solo había llegado alguna información desde el duque de Parcén de Varsovia, hablando del asesinato de judíos en Polonia, pero un informe así no, era de dos presos eslovacos que se habían escapado y que entregaron, creo que 4 copias a 4 países neutrales, y en el caso español, efectivamente, Sanz Briz fue el que lo envió a Madrid. Qué interesante. Ahora vamos a pasar a una serie de casi las cuestiones clave que podríamos decir, y una, evidentemente, es por qué alguien decide complicarse la vida, dar un paso adelante y salvar a miles de personas, algo para lo que en principio no tenía una obligación. Podía haber sido simplemente lo que era, un país neutral e incluso germanófilo, y sin embargo hace todo lo contrario. ¿Qué es lo que le lleva a hacer esto? Es cierto, él dejó 2 pistas en una carta que envía a su compañero y amigo Perlasky, subordinado allí en Budapest, y una entrevista que la única que concedió al Heraldo de Aragón en el año 49, y él habla de moral, ética contra la barbarie y el terror. Es decir, algunos diplomáticos actuaron por disciplina jurídica, en el sentido de defensa de mis connacionales. En otros casos, otros diplomáticos utilizaron sus creencias confesionales católicas muy profundas. En el caso de Sanz Briz no había apenas, de los 3.800 documentos de protección que envía, solo hay 11 sefardíes. Por lo tanto, el plan que él lo desarrolla no solamente para sus connacionales, no para el mundo sefardí, sino para el mundo judío en general, y básicamente él ve que, por ejemplo, desde mayo hasta junio, él ya ha visto que 500.000 judíos en Budapest son enviados a Auschwitz, y él ya lleva 3 años ya, 2 años y medio con Mugiro, el entonces ministro plenipoteciario, viendo toda la escalada de las leyes antirraciales húngaras, que en algunos casos fueron peor que las propias alemanas. Sí. Yo creo que en su caso se combinan ambos factores, un factor jurídico que además no estaba vigente en ese momento, porque él utiliza un decreto para sefardíes y la mayoría de los soldados no eran sefardíes, y además ese decreto no estaba vigente, y luego, como tú dices, evidentemente su conciencia y sus propias ideas, probablemente fruto de la educación que recibió heredada de sus padres, de su propia tradición, ¿no? Segunda pregunta clave.
¿obedeció instrucciones o fue una iniciativa personal suya? Fue a motu propio, es decir, la única instrucción que le llega a Sansbriz es la del 24 de octubre, que sale de Madrid, con lo cual tardaba un día los telegramas entonces, porque pasaban por Berlín antes de llegar a Budapest. Por lo tanto, le llega el 25 de octubre y cuando llega el 25 de octubre un telegrama muy escueto del ministro que dice algo así como: hemos recibido instrucciones o peticiones del Congreso Mundial Judío en Washington para que hagamos todo lo posible para ayudar a la comunidad judía en Budapest. Eso, cuando llega el 25 de octubre, y ya lleva casi 2.000 documentos que se han podido analizar por la numeración que ya ha concedido. El primero consigue que a través de ese decreto, efectivamente, de Primo de Rivera del 20 de diciembre del 24, que primero consigue 200 pasaportes y luego 100 más, bajo 300, él luego consigue la multiplicación, que eso ya es conocido, pero él, cuando le llegan las instrucciones, ha conseguido la fórmula de los 300 pasaportes, los ha convertido en 3.850 y además, cuando le llegan las instrucciones, él ya ha conseguido 2.000 documentos de protección. Lo hace por motu propio, por propia voluntad y sin tener instrucciones, ni siquiera el nombre de Franco, ni siquiera el nombre del Congreso Mundial Judío, lo hace en su nombre propio. Luego, evidentemente, coincide su iniciativa, que ya era viva y ya había realizado la mayor parte de su labor salvadora, con ese telegrama posterior. Pero efectivamente la iniciativa es suya. Otro tema que generó polémica en su momento y que alguien interpretó mal es su salida de Budapest. Si Sansbriz abandona cuando otros diplomáticos decidieron quedarse, ¿por qué él, el 7 de diciembre, decide abandonar su puesto, regresar a España por un itinerario también bastante peligroso? Pero háblanos de esas circunstancias y cómo tiene lugar. El cerco, las tropas soviéticas, el Ejército Rojo, llega a las puertas de Budapest a mediados de octubre. Ya llega una autorización del Ministerio de Madrid, el 13 de octubre ya le dice que puede abandonar la legación cuando él considere. Y estamos hablando del 13 de octubre y se marcha el 7 de diciembre, es decir, casi 2 meses más tarde retrasa. Él tenía previsto irse en ferrocarril en noviembre, las líneas ferroviarias fueron cortadas hacia Viena, tiene que considerar un escape, que es el tema de vehículo vía Suiza. Cuando él sale, las tropas soviéticas se están casi cercando y es el límite casi. Es decir, el cerco llega hasta el 13 de febrero y todos conocemos primero el ejército soviético es el mismo que ha luchado en contra de la División Azul española. Por lo tanto, era un diplomático, efectivamente, de un país neutral, pero tenemos el antecedente, y luego se conoció de Wallenberg, el diplomático sueco que permaneció y que desapareció y falleció posiblemente, como ha confirmado el gobierno soviético, muerto por las tropas soviéticas. Por lo tanto, la salida por 3 veces pudo haber salido, retrasa 2 meses, cuando ya es límite y tiene que cambiar el escape porque no era una salida a la ferroviaria. Por lo tanto, es importante que se justifique efectivamente que él estuvo hasta el último momento en la legación diplomática española. Perfecto, perfectamente aclarado que evidentemente no hubo ningún acto de cobardía en esa salida, sino todo lo contrario. Y además yo te añadiría una cosa importante que se sabe poco también. Cuando él sale se puede seguir salvando, ya sea por el personal diplomático o no que permanece, como su secretaria Tourné, el asesor jurídico Farkas o el propio colaborador e impostor más tarde Jorge Perlasca, porque todos los documentos españoles es con la firma de Sansbriz y la firma es con un sello seco. Al quedar el seco se entregan otros 1.500 documentos de protección con 2 variantes. La firma siempre será de Sansbriz y siempre es con una fecha anterior a su salida. Por lo tanto, casi todos los documentos que se entregan posteriores están entre el 14 de noviembre y el 24 de noviembre y todos son firmados por Sansbriz. Clarísimo. Bien, hablemos de Ángel Sansbriz después de Budapest. Evidentemente luego hay una carrera brillante y larga. Yo sé, por ejemplo, que él fue hasta 6 veces jefe de misión. Jefe de misión en Guatemala, en Perú, en Holanda, en Bélgica, primer embajador de España en China, cuando se establecen relaciones diplomáticas en los 70, y donde murió, que fue en la Santa Sede, embajador cerca de la Santa Sede, que es como buen propiedad se dice. ¿Quieres contarnos algo primero de su carrera y luego, además, muy importante, habló de lo que hizo y en qué medida esos mensajes que él dio o que otros dieron fueron manipulados para que otros se beneficiaran de su labor? Desde luego él tiene una carrera magnífica, no como otros diplomáticos que sí que sufrieron tal vez el olvido o fueron apartados, pero también es cierto que él estaba muy introducido. Primero tenía otro diplomático, su hermano Mariano era diplomático, y luego
su cuñado era el ministro de Asuntos Exteriores, que era Castilla. Él siempre había diplomático, salvo su paso durante la Guerra Civil, que está primero en Madrid y luego es destinado a Londres. Él, básicamente, su carrera son un diplomático que está en la calle, que está fuera, y tiene una carrera muy importante en sus destinos. Antes de ir a Guatemala, efectivamente, está como cónsul en San Francisco y había estado destinado también en el consulado de Nueva York. Cuando él concluye y envía ese informe, macroinforme, con todos los nombres, la lista de Schindler, que es nuestra lista, la lista de Sandbrink, parecida a la que hizo Schindler, el 14 de diciembre desde Berna, él luego tiene un silencio hasta que solo concede una entrevista durante toda su vida, que es a Heraldo de Aragón, y calla porque ve que efectivamente el régimen se ha apropiado de su actuación. España está en el cerco internacional, 1949, un aislamiento internacional por haber sido colaboradores de Hitler y Mussolini, y existe un boicoteo a la España de Franco. Entonces España, por ejemplo, desarrolla y promociona y publicita todo lo que había hecho el régimen en favor de los judíos, pero sin mencionar para nada ningún diplomático. Se hace un folleto propagandístico, se llama España y los judíos, que tiene 50 páginas y no se menciona jamás a ningún diplomático español. Se hace otro folleto desde la Embajada de Washington y tampoco. Por lo tanto, eso les llega a los propios diplomáticos y por lo tanto ven que el silencio que mantiene el régimen hacia su actuación lo trasladan para sí. Y comprueban que efectivamente el régimen se apropia de la actuación de sus diplomáticos, que lo han hecho por motu propio y por propia iniciativa, y hacen en silencio porque podía ser perjudicial para sus propias carreras. Es más, en el caso de Sandbrink, luego más tarde, en el año 63 y en el año 70, desde el Ministerio se le pide que desarrolle unas cuartillas de ideas y de comentarios sobre lo que allí sucedió, y efectivamente el discurso de Sandbrink es posicionándolo como ha quedado en la historia, digamos, lo realizó, yo lo hice en todo el nombre de España y porque me lo pidió el caudillo, pero porque ya existen directamente peticiones del Ministerio para que se transforme esa realidad. Muy bien, vamos a ir concluyendo con una última cuestión que Juan Carlos ha apuntado en la entrevista, y es que Ángel Sandbrink recibe la distinción de Justo entre las Naciones por Yad Vashem en Jerusalén en 1966 y sin embargo no acepta esta distinción y solo es aceptada por su viuda Adela Quijano a título póstumo. ¿Cómo fue esto, los motivos y la evolución de este asunto? Déjame que te añada algo que es un honor para los españoles y para nuestro país. Es decir, Yad Vashem se crea en el 53, a partir del 63 se crea el premio o el galardón de Justo las Naciones. Pero es importante, actualmente la última estadística que se tiene es la de 1 de enero del 2019, el año pasado, y que son 27.234. Nosotros tenemos el honor de que Sandbrink es el número 121, es decir, fue muy iniciado, el expediente comienza en el 65, es un expediente que se soluciona muy rápidamente porque era muy claro, se le concede... A iniciativa además de propios judíos sefardíes, no del Estado español ni mucho menos, ni del Estado israelí. Israel Moljo, un judío sefardí que desarrolla una publicación, Los Tesores Sefardíes, que conoce la historia, lo entrevista y lo divulga, y que luego se aportan documentos como un dictamen del profesor Avni, los testimonios de los hermanos Bandor, pero digamos que un expediente que se crea en diciembre del 65, en febrero del 66, ya es reconocido y concedido. A él se le anuncia, cuando él es embajador primero en Lima, el embajador de Israel se le anuncia que ha sido galardonado, porque el galardón de Justo a las Naciones tiene una particularidad, que tiene que ser recibido en territorio israelí. Por lo tanto, tiene que ser o en el Estado de Israel o en las embajadas, que es esta territorialidad. Por lo tanto, le dice, oiga, en febrero del 67, usted ha sido reconocido, nos gustaría entregarle, si no quiere ir a Israel, puede ser aquí en la embajada. Él comunica esto al ministerio, entonces como embajador en Lima, al director general de América del Sur, y el director general lo consulta entonces con su ministro y cuñado del propio Sandbrink y le dicen que no es conveniente. Es más, hay una anécdota que él no dice, porque no sé si no sabe o no quiere decir que es un galardón de una institución, sino que dicen, es posible que me quieran conceder una plaza o una calle en Jerusalén, que es lo que él comunica al Ministerio. Y el Ministerio le dice que como en aquel momento no hay relaciones diplomáticas con Israel y tenemos unas relaciones muy afectivas y cercanas con el mundo árabe, al año siguiente, cuando él está en Holanda, sucede lo mismo. El embajador de Israel en Holanda se lo vuelve a decir y por una segunda vez la embajada, ministerio le dice que no es conveniente. Pasó el año
y él ya falleció. Y hasta el año 89, una vez que se hubo establecimiento de relaciones, se hace aquí en la Embajada de Israel, a través del embajador Shlomo Ben-Ami, le conceden a Adela. Pero lo sintomático es que él efectivamente no pudo reconocerlo, no pudo recibirlo en vida. Muy bien, pues yo creo que con esto hemos abarcado una serie de cuestiones tal vez menos conocidas sobre la figura de Ángel Sandriz. Te lo agradezco sinceramente, José Antonio, que además José Antonio es autor del libro Más allá del deber, que es la obra casi definitiva sobre los diplomáticos, porque no existen obras definitivas, siempre se puede encontrar algo más. Efectivamente. Y simplemente decirles que desde Centro Sefardí Israel y con la colaboración de José Antonio Lisbona, hemos conseguido que otros diplomáticos españoles sean reconocidos como justos entre las naciones y estamos trabajando en estos momentos en otros expedientes para aumentar esa lista de honor que España pueda tener más personas reconocidas con ese título. Muchas gracias. Gracias.